Muy buenas tardes. Comencemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, Derek, Marilia. Gracias por el feedback. Empezaremos recapitulando. Bueno, hoy quisiera cerrar este tema de riesgo y rendimiento, pero no sé si habría alguna consulta. Nos hemos visto hace varios días porque la anterior semana tenían actividad y tenían también su examen. Ahora, el examen ha estado eh, más o menos, pero de nuevo, la exhortación siempre a revisar el material y estar eh, pendientes un poco de tenerlo todo preparado para esas fechas, ¿no? De exámenes y demás. Saben, cualquier cosa, me pueden escribir al correo para revisiones individualizadas y les voy a estar ahí respondiendo sus consultas. Si no hay preguntas o comentarios, pasaremos a nuestra revisión. Bueno, voy a recapitular como solemos la última parte de donde habíamos quedado y de ahí retomar el contenido. Habíamos hecho un ejemplo de una combinación de acciones, primero entre dos activos, Intel y Coca-Cola, para empezar a reconocer cuáles eran estas posibilidades de riesgo y rendimiento. Y como veíamos ahí, habíamos aprendido que las carteras eficientes, que serían la curva en naranja, serían las que estamos priorizando con las combinaciones de activos con las que dispongamos. Entonces, esas carteras ineficientes no nos servían de mucho porque podrían ser superadas en términos de riesgo-rendimiento con facilidad. Ahí era donde entraba el coeficiente de correlación en juego. Decíamos que teóricamente incluso se puede eliminar el riesgo si es que encontráramos dos activos que tuvieran una correlación negativa perfecta, pero eso en la realidad es difícil de alcanzar. Así que lo que nos habíamos preguntado después era qué ocurría con más de dos activos, ¿no? Y ahí habíamos incorporado una nueva acción de Bore y decíamos se podrían crear tres curvas, fruto de la combinación o de las tres posibles combinaciones entre los tres activos, pero más allá de esas tres curvas podríamos alcanzar una nueva combinando los tres activos. Y esa nueva tenía una ligera prolongación de posiciones de riesgo-rendimiento hacia la izquierda y nos permitía nuevas posibilidades, lo cual era más atractivo, ¿no? Se podría lograr nuevamente el mismo rendimiento a un menor riesgo o un rendimiento mayor al mismo nivel de riesgo. Y es ahí donde empezaba a ser interesante el asunto. Ahora, para esto habíamos visto que necesitábamos un poquito de álgebra lineal, pero que con Excel no ha habido inconveniente. La mayoría ha obtenido muy buen desempeño en su actividad, pero habíamos quedado por acá, en el hecho de que se creaba una nueva frontera eficiente con la combinación de estas tres acciones. Y esa curva que se generaba como frontera eficiente, como la curva de las posibilidades de conformación de portafolios, se iba recorriendo, se iba desplazando en la medida en la que incorporábamos nuevos activos a las carteras de inversión. Es decir, aquí decíamos, si con estas tres acciones, IBM, General Electric y Exxon, tenemos esa curva, esa frontera eficiente, ¿qué ocurre si incluimos estas otras siete acciones? Disney, General Motors, McDonald's, Merck y demás. Lo que ocurría era algo interesante porque las siete acciones están por debajo en términos de riesgo-rendimiento, están por debajo de la frontera eficiente que está ahí. Y sin embargo, logran que esa frontera eficiente se desplace hacia la izquierda.
Ahora, el desplazamiento hacia la izquierda es algo muy provechoso porque, retomando el razonamiento anterior, cualquier punto que podíamos haber alcanzado en la curva podría ser mejorado, ¿cierto? Podría ser mejorado ahí, podría ser mejorado ahí. Esto obviamente dependiendo del perfil de aversión o propensión al riesgo, pero el hecho de que la curva se esté desplazando a la izquierda hace que pues podamos beneficiarnos de posiciones de riesgo-rendimiento superiores. Esta era la lógica que, como decíamos al final, se utiliza en la composición de índices. En estas composiciones hay curvas como la que acabo de poner. Obviamente no es precisamente esa la que se debe configurar con eh, el índice más conocido de la economía estadounidense, que es el Standard Poor's 500, donde se van eligiendo, ¿no? Acciones ahí como están eh, de acuerdo al símbolo, al triángulo, al rombo o al círculo. Las que tienen un mejor perfil de riesgo-rendimiento son las que están ahí en los triángulos, las 50 más seguramente eh, codiciadas, las más grandes, ¿no? Deben estar ahí ocupando los primeros 50 lugares y de ahí lo que van haciendo los distintos fondos de inversión o los administradores o los que configuran estos índices es analizar, ¿no? Cuáles serían las acciones que están posibilitando o impidiendo que esta curva se desplace más hacia donde queremos que se desplace, que es hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como decíamos al final, de repente alguien va a agarrar y va a decir, esas tres acciones, esas o estas cuatro que están en anaranjado, voy a volver a borrar esto, digamos que estas cuatro que están en anaranjado podrían ser reemplazadas y si las reemplazamos con otras acciones, esa curva que estaba más o menos así se va a poder desplazar hacia la izquierda. Y si logramos que se desplace hacia la izquierda, obviamente vamos a tener mejores posibilidades de eh, acceder a niveles de riesgo, rendimiento equiparables, ¿no? Ahora, la pregunta sería, eh, ¿en base a qué vamos a tomar la decisión de excluir o incluir los títulos que están por ahí, ¿no? Y esto nos va a llevar a un concepto más antes de poder concluir con este tema, que es el del teorema de la separación. Y este es el que nos va a llevar ya a formular el modelo de evaluación de activos de capital, que es el que hemos tratado de construir a través de toda esta revisión de riesgo y de rendimiento. Va principalmente por el concepto de riesgo sistémico. Pero en este teorema de la separación vamos a incluir una de las inversiones en títulos libres de riesgo. Es decir, hasta este punto habíamos considerado solamente los activos riesgosos, ¿cierto? Las acciones, los bonos, hemos aprendido a hacer valoración de estos títulos, pero aquí es donde entran en juego los títulos libres de riesgo, que los vamos a desarrollar mejor eh, más adelante, pero hasta acá nos basta con saber lo que habíamos dicho en su momento. Un título es libre de riesgo cuando la variabilidad que puede existir respecto a su rendimiento real en relación al que yo estoy anticipando es casi eh, cercana a cero, ¿no? Ahí hay que acordarnos de la distribución que decíamos, ¿no? Si toda la distribución está ahí en el medio, entonces significa que no hay variabilidad, no es una dispersión fuerte la que se da. Entonces estábamos llamando títulos libres de riesgo a esos activos que ofrecen un rendimiento que va a ser exactamente el que había sido previsto. Entonces, si nosotros queremos calcular el rendimiento de una inversión, de una cartera que está compuesta tanto de el portafolio de activos riesgosos, es decir, del conjunto de acciones que estábamos mirando, como también por títulos libres de riesgo. Ahí está, ¿no? Como que el rendimiento esperado de una inversión que está compuesta tanto por rendimientos libres de riesgo como el rendimiento del portafolio de las acciones. Entonces, como sabemos que este rendimiento es una esperanza matemática donde tenemos que multiplicar el peso, W, de lo que vayamos a poner en el portafolio
de acciones más el peso del otro activo, que sería 1 menos W, por el rendimiento esperado de los títulos libres de riesgo, es decir, de eh, ese rendimiento que podemos tener un grado razonable de certeza que va a ser ese. Entonces, como esto es una esperanza matemática, sabemos que es el peso del primero por su rendimiento más el peso del segundo por su rendimiento, y eso era nuestro rendimiento esperado, ¿no? Hasta este punto. Ahora, si nosotros movemos un poquito los términos acá, es decir, multiplicamos este RL por 1 y por W, entonces podríamos hacer que esa identidad también se convierta en la que está a la derecha. Es decir, el rendimiento de una inversión compuesta por títulos libres de riesgo y por el portafolio de acciones riesgosas vendría dado por la tasa libre de riesgo más el peso de lo que estemos colocando en el portafolio de acciones multiplicada por la diferencia entre el rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo, ¿no? Eso matemáticamente simplemente operando un poquito en el lado de la izquierda, ¿no? Esto, si es que lo han visto en otra materia, ya se parece bastante, ¿no? A cierto modelo que dice que el rendimiento esperado de un inversionista en cualquier título de acciones viene dado por la tasa libre de riesgo más una beta más esa diferencia que está ahí, que está colocada, ¿no? Solamente que aquí tenemos un peso, porque lo que estamos haciendo es ir paso a paso hasta llegar al KPM, ¿no? Ese sería entonces, en términos de rendimiento esperado, lo que podríamos anticipar. Y en términos de riesgo, es decir, de medición de la volatilidad, lo que podemos hacer es empezar diciendo que como el rendimiento de la inversión libre de riesgo es fijo, o sea, como ese rendimiento no tiene una dispersión, no tiene una varianza, entonces tampoco covaría con la cartera de acciones. Por ende, la volatilidad de la cartera, que se componga por títulos libres de riesgo y el portafolio de acciones, va a venir simplemente dado por el peso que coloquemos en la cartera de acciones por la volatilidad de esa cartera, ¿no? Esto obviamente lo podemos deducir de la identidad que hemos estado aplicando, ¿no? Es decir, W por em, esa desviación del portafolio al cuadrado más 1 menos W por la desviación de los títulos libres de riesgo al cuadrado. Hasta ahí ya creo que se nota por qué podemos hacer esta deducción, ¿no? Tenemos W por 1 menos W y aquí entrarían las volatilidades, ¿cierto? El punto es que esta volatilidad que está acá, esa desviación de los títulos libres de riesgo es de cero. Los títulos libres de riesgo, como lleva el nombre, tienen una volatilidad de cero. Entonces, siendo cero lo que está ahí, esto se anula. Y en el otro lado también, porque ahí había que incluir la desviación estándar de los títulos libres de riesgo, que también es cero, ¿no? En ese caso estarían por ahí. Sería cero, entonces esto también se anula. Y es por eso que se tiene ese componente que está ahí a la izquierda, ¿no? Que acabo de poner ahí a la izquierda. Ahora, como estamos calculando la desviación y no la varianza, le pondríamos una raíz cuadrada y simplemente tendríamos que el peso de lo que coloquemos en la cartera de las acciones multiplicado por la desviación estándar del portafolio de acciones, ese sería el riesgo de una inversión que combine esos activos. Así que hasta ahí no sé si habría alguna duda, pero lo podemos ver aquí en términos gráficos. El teorema de la separación viene dado de esta forma. Ya sabemos que esta es la frontera eficiente de las inversiones riesgosas, es decir, de la combinación de acciones que hay ahí para invertir, ¿no? En el mercado. Pero nosotros queremos mejorar todavía más las oportunidades de inversión que podrían tener eh, los interesados. Y ahí digamos que elegimos ese portafolio P que está en la frontera entre las carteras eficientes y las ineficientes por un perfil adverso al riesgo. Y ahí es donde añadimos la posibilidad de invertir en títulos libres de riesgo.
Esos títulos libres de riesgo, eh, que ahorita están volviendo a subir, ¿no? Durante muchos años han estado en niveles cercanos a cero, pero fruto de la crisis que estamos viviendo, están volviendo a galopar, pero bueno, ahí vamos a asumir que la inversión en estos títulos libres de riesgo es de 5%, o genera un rendimiento de 5%. Ese 5%, de nuevo, se caracteriza porque es, entre comillas, seguro, ¿no? Son 5% eh, que podemos confiar en que se van a generar. Entonces, la idea aquí es que, como vemos en esa línea celeste que se acaba de abrir, tendríamos nuevas alternativas de inversión para perfiles todavía más adversos al riesgo, ¿no? ¿Qué pasaría si invirtiéramos la mitad de los recursos en títulos libres de riesgo y la otra mitad en el portafolio de acciones? Entonces alcanzaríamos ese nivel de rendimiento y de riesgo que solamente con las acciones no podríamos alcanzar, ¿no? Ahí como podemos ver, podemos reducir todavía más el riesgo que si solamente optáramos por las acciones comunes, por el portafolio de acciones comunes. Aquí adicionalmente vamos a tocar muy brevemente un tema que tiene que ver con el apalancamiento. Es decir, ¿qué ocurriría si además nosotros queremos ir más lejos? Podríamos ir más allá del 100% de los recursos con los que contamos y tener una inversión de 150%, por ejemplo, en ese punto, o incluso en una inversión de 200%, si quisiéramos llegar a ese punto de ahí. ¿Eh? Obviamente suena absurdo, ¿no? Decir una inversión de 150 o 200%, ¿de dónde voy a sacar más allá de los recursos que cuento con el 100%? Bueno, por eso es una inversión apalancada. ¿Qué ocurre si es que nos endeudamos para invertir en esa combinación de activos? Pues bueno, de eso trata el ejemplo aquí. Eh, no sé si lo han podido ver, pero está ahí en Moodle. Este último ejercicio relativo al teorema de la separación. Entonces, lo podemos ejemplificar acá. Dice, tienes 10.000 euros en efectivo y decides pedir prestados otros 10.000 a una tasa de 5% para invertir en el mercado de valores. Invertimos entonces los 20.000, porque ya esa sería la suma de los recursos con los que contamos, en la cartera Q. Hay una cartera Q que tiene un rendimiento esperado de 10% y una volatilidad de 20%, ¿no? Ya hay un rendimiento esperado y un riesgo. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento esperado y la volatilidad de la inversión? Y las otras preguntas son, ¿cuál es el rendimiento si Q termina rindiendo 30% y cuál es el rendimiento si Q termina con un resultado de menos 10%? Esto es algo que vamos a poder ver gracias al apalancamiento. ¿Por qué decimos que es una inversión apalancada? Porque nos estamos prestando recursos para ir más allá de el capital con el que se cuenta al inicio, ¿no? O sea, dicho sea de paso, es muy peligroso apalancarse para hacer este tipo de inversiones, salvo que se tenga mucha claridad de lo que se está haciendo. En ningún caso se recomendaría endeudarse para invertir en los mercados financieros. Esto recordando un poco lo que decíamos al principio de la materia, hay gente que el año pasado, ya creo que ha vendido su casa para entrar en el tema del Bitcoin y lamentablemente en la ruina a no solamente su familia, sino otros de los que ha subestimado, ¿no? Cómo es el funcionamiento de todo esto. Pero bueno, el punto es que aquí sí se va a hacer una inversión apalancada para ejemplificarla en relación a lo que veíamos en la diapositiva. Entonces, para responder primero a las preguntas, ¿cuál sería el rendimiento esperado y la volatilidad esperada de una combinación de la cartera Q y los títulos libres de riesgo? Bueno, de acuerdo al planteamiento, a la diapositiva que teníamos, la tasa libre de riesgo más el peso de lo que vayamos a colocar en esta inversión. Y en este caso el peso es de 200%. ¿Por qué? Porque tenemos 20.000 de recursos totales sobre los recursos propios que teníamos al inicio. ¿Por qué? Porque teníamos 10.000 y nos hemos prestado 10.000 más, ¿cierto? Entonces aquí con este cociente tendríamos
el peso de 200%. Y esto multiplicado, W multiplicado por el rendimiento de la cartera Q menos el rendimiento libre de riesgo. Y con esto tendríamos nuestro rendimiento esperado de 15%. Entonces aquí, eh, si bien la cartera Q por sí sola podría haber llegado a un rendimiento de 10% o los títulos libres de riesgo a 5%, nosotros tendríamos un rendimiento esperado de 15%. Parecería más atractivo, ¿no? Pero hay que ver el tema de que estos recursos no son propios y no son prestados y vamos a ver el efecto de a lo que eso lleva. ¿Esto por qué? Porque la desviación estándar de la cartera Q es de 20%. Pero ¿qué ocurre cuando combinamos los activos? Nuevamente tendríamos el peso W, tomando el 20.000 sobre el 10.000, que sería el 200%, o multiplicar por 2, y esto multiplicado por la desviación de la cartera Q. Entonces, sabríamos que si bien la combinación de los activos nos lleva a un rendimiento mayor al de los títulos libres de riesgo o al de la cartera, también la volatilidad se hace mayor. En este caso se duplica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llegando a una inversión de 200%. Entonces, el rendimiento esperado y la volatilidad esperada serían estas dos. Para las otras dos preguntas de cuál es el rendimiento, si Q termina rindiendo 30% y en una segunda posibilidad, si termina rindiendo menos 10%, entonces aquí ya nos está dando dos casos reales, ¿no? Es decir, que, cuál habría sido el desempeño, cuál habría sido el resultado si es que eh, el rendimiento de la inversión llega a ser efectivamente el 30% en el primer caso. Bueno, entonces tendríamos que tomar la cantidad de recursos totales y multiplicarla por 1 más el resultado 1, aquí, ¿no? El 30%. Y lograríamos al final haber obtenido un monto total de 26.000. A 26.000, hemos invertido 20.000, llegamos a tener 26.000, parece una maravilla, ¿no? Pero no hay que olvidar aquí que em, de esos 20.000, 10.000 no son nuestros y que obviamente hay que devolver ese dinero con el interés correspondiente. Entonces, tendríamos que tomar para deducir cuál es el monto que tenemos que devolver y tener nuestro rendimiento eh, personal, ¿no? Ya deduciendo lo que nos hemos prestado, serían esos 10.000 multiplicados por el interés que tenemos que pagar, que podríamos asumir acá que sería igual al de la tasa libre de riesgo si es que tenemos una posición de venta en corto de los títulos libres de riesgo. Eso significaría que también podemos financiarnos a esta tasa, ¿no? Es como que eh, podríamos vender los títulos y implicaría que en la devolución tendríamos que pagar esta tasa, haciéndolo al revés, ¿no? Entonces eso implicaría que tenemos que devolver los 10.000 más 500 de interés, tendríamos que devolver 10.500 en total, y la deducción de eso sería nuestro rédito final. Terminaríamos con 15.500 con una inversión inicial de 10.000. Y esto en términos porcentuales significaría eh, ahí menos 1 significaría un 55%. Muy atractivo. Hemos terminado con un rendimiento de 55% gracias a este apalancamiento que, bueno, como ha hecho que nosotros tengamos que devolver a esta tasa fija del 5%, a la tasa libre de riesgo, entonces hace que nosotros podamos aprovechar el rendimiento del resto de la inversión. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando esto se da al revés? Es decir, cuando el desempeño real termina siendo menos 10%. Bueno, ahí tendríamos que agarrar los 20.000 y multiplicarlos por 1 más esos menos 10%. Y en realidad habríamos acabado con 18.000. ¿No? Sabemos que el rendimiento esperado era de 15, pero la volatilidad era de 40, así que esto al 68% ya sabemos, ¿no? Que hubiera estado entre menos 25 y 55. Así que ese es el detalle acá. El monto que tendríamos que devolver serían los mismos 10.500, pero ya aquí
obviamente nos quedaríamos solo con 7.500 al final y eso implicaría una pérdida de 25%, menos 25%. Entonces, ese es el tema acá, ¿no? Para ejemplificar, hemos puesto una cartera apalancada, una inversión que em, tenía 10.000 de recursos propios al inicio y que se ha prestado el mismo monto para tener el doble de recursos para invertir. Donde está el peligro, en que si bien el resultado puede ser, si nos va bien, muy, muy atractivo, 55% de rendimiento, si es que no sale como queremos, tú lo hemos visto en apalancamiento, ¿no? La magnificación del resultado se da hacia ambos lados. Entonces ese es el problema con el endeudamiento para este tipo de inversiones. Al final terminamos rindiendo 55% si se da el desempeño de la cartera Q al 30%, o de menos 25% si es que más bien Q cae en 10%. Así que eso simplemente para revisar cómo funcionaría. Y aquí ya llegaríamos a la síntesis de todo esto a través de la razón de Sharpe, porque aquí es donde integraríamos todo lo anterior, ¿no? Como hemos ido viendo, al principio decíamos, el perfil de los inversionistas se enfocaba a tratar de maximizar el retorno, pero eh, esto se vuelve muy utópico hasta que eh, Markowitz plantea que no deberíamos enfocarnos en maximizar el rendimiento, sino en minimizar el riesgo. Y el modo en el que logra postular esto es a través de todo lo que hemos ido revisando. Y luego, eh, William Sharp y su coautor, que era Littner, plantean una integración de lo anterior. Dicen ellos, la cartera P del ejemplo anterior no es la mejor alternativa para combinar con los títulos libres de riesgo. De por sí ya podíamos ver que estos puntos serían un poco absurdos porque fácilmente podrían ser superados por las posiciones que están más arriba, ¿no? Pero lo hemos usado para ejemplificar esta eh, inclusión, digamos, de la posibilidad de invertir en títulos libres de riesgo para mejorar las condiciones de riesgo-rendimiento. Pero aquí a Sharp hace una aportación también importante. Dice, si queremos obtener el rendimiento más alto posible para cualquier nivel de volatilidad, es decir, cualquier nivel de riesgo, lo que tenemos que hacer es encontrar la cartera que genere la recta más inclinada posible al conjugarse con una inversión libre de riesgo. Y esa pendiente se denomina la razón de Sharp. Esta es todavía hasta hoy muy, muy utilizada, muy considerada por inversionistas de todo tipo, por los inversionistas institucionales, también los de retail, también los hacedores de mercado, en fin, porque lo que nos dice es que ya vamos a tener un criterio cuantitativo para basarnos cuando analicemos si incluir un nuevo activo o no en nuestra cartera de inversiones. Y como vemos aquí, es un planteamiento bastante sencillo, es decir, cuál va a ser el rendimiento del portafolio menos la tasa libre de riesgo, es decir, el rendimiento marginal por cada unidad de riesgo en el que se incurre. Y como dice aquí, tendríamos que obtener o encontrar la cartera que genere la recta más inclinada posible al conjugarse con una inversión libre de riesgo. Eh, Todas las demás alternativas de inversión quedarían por debajo de esa recta. Y esto gráficamente se puede eh, entender mejor, ¿no? Teníamos entonces hasta nuestro último ejemplo, esa posibilidad nueva, ¿no? De invertir en títulos libres de riesgo. Y si se los combina con ese portafolio, generarían esa recta que está en celeste. Pero ya hemos visto que la recta que está en celeste no sería la combinación ideal eh, para generar mejores oportunidades de riesgo-rendimiento. Lo que tendríamos que hacer, dice Sharp, es encontrar esa recta que está en morado, esa que se acaba de
poner en la diapositiva, ¿no? Dice, esa sería nuestra nueva frontera eficiente, incluyendo las inversiones en títulos libres de riesgo, si es que logramos identificar esa cartera tangente. Ese punto que está ahí en verde al final es el que posibilitaría ya la versión definitiva, si vale el término, de posibilidades de combinación y de inversión, ¿no? Para maximizar la posición de riesgo-rendimiento. Si nos fijamos ya en esta recta en morado, lo único de lo que tendríamos que ocuparnos es de pensar cuál es el peso, cuál es el porcentaje que colocamos en la cartera tangente, porque el resto tendríamos que colocarlo en los títulos libres de riesgo. Ya solo existirían esas dos posibilidades, no hay más posibilidades, ¿no? Y digamos que el perfil de aversión o propensión al riesgo vendría dado simplemente por en qué lugar de la recta en morado uno quiere estar. Digamos, es uno muy adverso al riesgo, entonces solamente invierte en títulos libres de riesgo, o uno es muy propenso al riesgo, entonces puede incluso apalancarse, como estábamos viendo ahí abajo, pero ya sobre una combinación con la cartera tangente, es decir, la cartera tangente sería el 100% ahí y más arriba uno podría seguir invirtiendo en la cartera tangente a un 150, a un 200%, pero aquí ya tendría sentido porque la posición de riesgo-rendimiento es superior, ¿no? En cambio, si digamos hubiéramos tenido una postura ahí de inversión, entonces de nuevo se puede mejorar el nivel de riesgo a un mismo nivel de rendimiento, podríamos bajar el riesgo de, en este caso, más o menos 7,5 a menos de 5%, o se podría mejorar el rendimiento. Se podría llegar a un rendimiento que supera el 7,5%, manteniendo ese nivel de riesgo que teníamos inicialmente. Entonces, todo lo que hemos abordado se enfoca en que podemos identificar cuál sería esta cartera tangente con la que hay que combinar los títulos libres de riesgo y procurar que esa recta tenga la pendiente más pronunciada posible en combinación con estos títulos. Pero antes de llegar ahí, veremos un ejemplo de lo que acabamos de hacer. Eh, Aquí se va a ver reflejado lo que acabamos de hacer. Dice, tu tío te llama para pedir consejo financiero. Tiene $100,000 invertidos en una cartera cuyo rendimiento esperado es de 12% con una volatilidad de 9%. Entonces, él ya tiene un rendimiento esperado de 12% y un riesgo, una volatilidad de 9%. Tiene los $100,000 colocados ahí y hay una tasa libre de riesgo de 4% y tú sabes, digamos que hay una cartera tangente que tiene un rendimiento esperado de 20% con una volatilidad de 14%. Esta cartera tangente, por ahora no le vamos a llamar así, pero podría venir representada por un índice bursátil, de nuevo, porque ya saben ustedes que ese índice se está construyendo en base a este criterio, ¿no? Si es que ya logramos atar algunos cabos. Pero el punto aquí es que como ustedes están revisando eh, conceptualmente estos temas, le podrían decir, ¿no? Oye, yo sé que tienes 100,000 en esta cartera que te rinde 12 y que tiene una volatilidad del 9%, pero podríamos mejorar esa posición porque podríamos alcanzar una cartera que maximice el rendimiento sin aumentar el riesgo o podríamos minimizar el riesgo manteniendo el rendimiento. Solamente con mover los recursos eh, y en vez de que estén colocados en la cartera, una porción se vaya a los títulos libres de riesgo y la otra porción se vaya a la cartera tangente. Y vamos a poder mejorar esa expectativa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar el peso que minimiza la volatilidad. Para eso tendríamos el rendimiento de una inversión que combina títulos libres de riesgo con la cartera tangente. Esto se basaría, al igual que en el anterior caso, en una tasa libre de riesgo más un peso multiplicado por el rendimiento de la cartera tangente menos la tasa libre de riesgo. Y aquí lo que tendremos que hacer es preguntarnos cuál sería el peso
que posibilite mantener en este lado el rendimiento de la cartera. Ese rendimiento es de 12%, ¿cierto? Entonces aquí lo que estaríamos preguntándonos es, ¿será que puedo reducir el riesgo manteniendo este rendimiento de 12%? Y bueno, veremos que si es posible. Lo que tendríamos que ver aquí es que eh, el rendimiento de la combinación, que queremos que sea 12%, tendría que computarse así. Esto sería un 0.12 menos 0.04 sobre el rendimiento de la cartera tangente, que es 0.2, el 20%. Entonces aquí diríamos, ¿cuál es el peso que minimiza a la volatilidad? Entonces sabemos que nos queremos mantener en ese rendimiento de 12% menos la tasa libre de riesgo, y esto sobre el rendimiento de la tangente menos la tasa libre de riesgo. Y diríamos, ok, si ponemos la mitad de los recursos en la cartera tangente, entonces deberíamos estar en la posibilidad de reducir este nivel de riesgo de 9%. Entonces aquí ya tendríamos que aplicar eso. Si sabemos que la volatilidad de esta inversión combinada vendría dada por este peso en de los recursos que se ponen en la cartera tangente, multiplicados por la volatilidad de esa cartera tangente, entonces el riesgo va a ser de solamente 7%. Y habríamos logrado el objetivo. Es decir, hemos mantenido el 12% de la actual inversión del tío, ¿no? Ahorita el tío rinde 12% con su inversión. Hemos mantenido este 12%, pero hemos logrado que la volatilidad baje a 7%, que ya no sea de 9%. Entonces hemos mejorado su posición en términos de riesgo-rendimiento. Para aquí, simplemente para referencias, decimos recursos invertidos en la cartera. Como sabemos que este es un 50%, bueno, solamente para eh, computar ahí serían 50.000 colocados en la cartera, y obviamente el resto, 100.000 menos ese monto, serían los recursos invertidos en la tasa libre de riesgo. Si ponemos mitad y mitad, entonces lograríamos un rendimiento de 12%, pero a un riesgo de 7%. Ya habríamos mejorado un lado del asunto, ¿no? ¿Cómo mejoramos el otro lado? Bueno, tenemos que calcular el peso que maximiza el rendimiento. Es decir, aquí ya querríamos mantener el riesgo, pero mejorar el rendimiento. Entonces, si sabemos que la volatilidad de una inversión que combina los títulos libres de riesgo y la cartera tangente sería igual al peso multiplicado por la volatilidad de la tangente, entonces el peso simplemente tendría que ser la volatilidad de la combinación sobre la volatilidad de la tangente. Entonces aquí tendríamos justamente eso. Sería la volatilidad de la tangente sobre la volatilidad de que queremos no, perdón. Es más bien esta volatilidad que queremos mantener sobre la volatilidad de la tangente. Queremos mantener el 9% que ya tiene el tío sobre la volatilidad que tendría esta cartera tangente de 14%. Es decir, podría parecer que es eh, menos beneficiosa, una volatilidad mayor, es más riesgoso, pero el punto, como hemos dicho hasta acá, es que siempre deberíamos considerar las cosas en su integridad, no eh, de forma aislada, individualizada. Entonces ya el rendimiento en un mismo nivel de riesgo vendría dado por la ecuación que está arriba, es decir, la tasa libre de riesgo más este peso multiplicado por
el rendimiento de la cartera tangente menos la tasa libre de riesgo. Y con ese eh, peso de los recursos en la cartera tangente, es decir, con el 64,29% de los recursos en la cartera tangente, nuestro rendimiento podría subir a 14,29, manteniendo el 9% de volatilidad que el tío ya tenía, ¿no? O sea, su posición era 12 de rendimiento y 9 de riesgo, pero aquí hemos hecho las dos cosas. Hemos mantenido el 12% bajando al 7% de riesgo, o hemos mantenido el 9% de riesgo pero subiendo el rendimiento a 14,29. Aquí solamente para completar tendríamos que el 100% multiplicado por el peso en la cartera tangente deberían ser $64,286 en la cartera, y el resto, por diferencia, en los títulos libres de riesgo, 35,714 en los títulos libres de riesgo. Y de esa forma habríamos logrado eh, lo que decíamos en un principio. Digamos que aquí tendríamos esta curva y tendríamos ahí una cartera tangente combinada con títulos libres de riesgo. Esos títulos libres de riesgo rinden un 4%, y digamos que el tío estaba en la cartera ahí con una volatilidad o un rendimiento, mejor dicho, de 12% y una volatilidad de 9%. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos logrado mantener ese 12% de rentabilidad, pero hemos bajado ese riesgo al 7%, o del otro lado, hemos mantenido, ha salido muy chueco, ahí está, hemos mantenido el 9% de volatilidad, pero hemos subido el rendimiento a 14,29%. Creo que era 14,29, ¿no? Sí, 14,29. Entonces, lo que hemos posibilitado acá es que solamente haciendo ese movimiento de los recursos, en vez de tener los $100,000 eh, en ese punto que está ahí, lo que hemos hecho es demostrar que se puede mejorar. Y bueno, en general ese es el trabajo que hay en los fondos de inversión, de ir logrando alcanzar mejores posiciones, ¿no? Ya sea en este caso ese punto que está ahí en rojo, o este punto que está aquí eh, en rojo. Los pondré de repente en otro color para que los tengamos en cuenta, ¿no? Sería alcanzar ese punto en verde o este punto en verde, y cualquiera de los dos nos permitiría eh, mejorar la posición inicial, ¿no? Ese sería entonces el tema con la cartera tangente. No sé si hasta acá habría alguna duda, alguna consulta, pero bueno, ahí tienen algunos otros requerimientos por si quisieran ponerlos en práctica. Bueno, para concluir, decíamos, si nosotros quisiéramos mejorar las posiciones de riesgo-rendimiento que tenemos, no solamente en carteras propias, sino en carteras ya eh, de las sociedades administradoras de fondos de inversión y demás, eh, a lo que nos lleva a intuir esto es a que esa curva en anaranjado, decíamos, ¿no? Ha sido configurada con los activos riesgosos, con las acciones de las compañías, y cuando lo hemos combinado con los títulos libres de riesgo, al identificar esta cartera tangente, hemos logrado constituir esa línea en morado que ya es insuperable. Insuperable, pero para las condiciones en las que está planteada la gráfica.
Porque la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos ir mejorando? A partir de aquí ya no se podría mejorar el nivel de riesgo-rendimiento al que uno puede aspirar y ya la respuesta creo que podría ser deducida o ya resulta intuitiva. Si decíamos que los índices lo que están haciendo es reconfigurar esas curvas para que se vayan desplazando lo más posible hacia la izquierda, ¿qué ocurriría si con la exclusión de algunos activos y con la inclusión de otros nuevos, esa curva se desplaza así a la izquierda? Es decir, esto se desplaza de esa forma, ¿no? Logramos que la curva en anaranjado se vaya más a la izquierda. Entonces ahí ya esta cartera tangente no nos sirve, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es identificar la nueva cartera tangente. Y digamos que la nueva cartera tangente es ese punto que acabo de poner. ¿Por qué? Porque en base a la razón de Sharp nosotros podríamos calcular cuál es esa nueva recta que combinando títulos libres de riesgo y los activos riesgosos genere la mayor pendiente posible. En esa pendiente que acabamos de poner, tendríamos posiciones todavía mejores, ¿no? A cualquier punto en la línea morada podríamos mm, mantener el rendimiento, bajando un montón el riesgo en este caso, o podríamos mejorar mucho el rendimiento a un mismo nivel de riesgo. Ahí de nuevo, la propensión o aversión al riesgo ya vendría dada únicamente por cuántos recursos voy a colocar en la cartera tangente. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles mejoras? Dice acá, para determinar si una cartera tiene la mayor razón de Sharpe, se analiza si esta razón, o sea, si esa pendiente, podría aumentar con la adición de un activo N. O sea, si analizamos cualquier nueva acción en nuestra combinación de la cartera de las acciones, entonces lo que tenemos que estar priorizando es si aumenta o no aumenta esa razón de Sharpe. Al momento tenemos una razón de Sharpe, que es la que se produce con la curva que se genera con nuestras inversiones, pero para considerar si añadimos o no añadimos un nuevo activo, lo que tenemos que ver es esa contribución. Entonces, de nuevo aquí tendríamos que considerar lo que ya decíamos con la covarianza, ¿no? Añadir un nuevo activo no depende de las características de esa acción por separada. No, no depende de su rentabilidad o no depende de su riesgo de manera individual. Depende de la conjugación que tiene en común con el resto de la cartera. Y eso está determinado por la volatilidad que tiene la eh, acción por separado, pero multiplicada por la correlación con la cartera. Es decir, aquí es donde de nuevo utilizaríamos las correlaciones y las covarianzas. Entonces, la diferencia va a ser la que está en pantalla, ¿no? Lo que tendríamos que lograr es que si decidimos colocar un nuevo activo en nuestra cartera, entonces el rendimiento adicional o el rendimiento marginal, si quieren, por encima de la tasa libre de riesgo, como dice ahí, el rendimiento adicional de invertir en N, tiene que ser mayor al riesgo adicional, ¿no? ¿Y esto cómo lo medimos? Lo medimos con este primer componente que sería la volatilidad incremental. ¿Por qué es la incremental? Porque es la que la que se estaría añadiendo en caso de que decidiéramos incluir este activo en nuestra cartera. Y como vemos aquí es la desviación estándar de ese activo multiplicado por la correlación que tiene ese activo con el resto del portafolio, el resto de la cartera. Y esto multiplicado por la actual razón de Sharp. Esta razón, como decíamos, ya tiene un nivel en este momento, pero de esta forma sabríamos si es que esa razón de Sharp se está haciendo mayor o si más bien se está haciendo menor. Supongan que esa es la situación actual y obviamente lo que queremos es que esa recta, esa pendiente, sea lo más inclinada posible. Ahora, ¿por qué queremos que sea lo más inclinada posible? Porque si aquí, por ejemplo, como estaba dando en otro caso, logramos una nueva razón de Sharp de ese nivel, a esto nos referíamos cuando decíamos cuántas unidades de rentabilidad. Acaba de pegar esto. Ahora sí. Veremos en la línea morada, por ejemplo. Si tenemos
ese nivel de rentabilidad adicional, nuestro costo en términos de riesgo es esto que está aquí abajo, ¿no? Entonces, tendríamos solamente, digamos que eso equivalga a, por lo que estoy viendo allá, a 2,5 puntos porcentuales de rendimiento, pero a costa casi de 5 puntos porcentuales de riesgo. Entonces, esa es la pendiente a la que llega la primera razón de Sharpe. En cambio, si nosotros logramos incluir nuevos activos que logren hacer esa pendiente más pronunciada, entonces, por, digamos, esa misma cantidad de riesgo adicional, ahí creo que un poquito más, bueno, digamos hasta ahí, tratando de ser el mismo nivel, sí creo que son casi los 5 puntos porcentuales de riesgo, por el mismo costo de riesgo, si vale el término, tendríamos todo ese rendimiento adicional. Serían creo un poco más de 5, digamos 6%. ¿Por qué queremos que esa pendiente sea lo más pronunciada posible? Porque en la medida en la que logremos elevar esa pendiente, vamos a tener mayor rendimiento por unidad de riesgo. ¿Y cómo lo estamos midiendo? Bueno, pues a través de esa inecuación que está ahí abajo. El rendimiento adicional tendría que ser mayor a esta razón de Sharpe actual multiplicada por la desviación del activo por separado, pero multiplicado por el coeficiente de correlación que tiene ese activo con el resto de la cartera. Y de esa forma sabríamos si deberíamos incluir o no deberíamos incluir un nuevo activo. Ahora, ¿esto a qué nos lleva a poder concluir? Bueno, el rendimiento requerido para cualquier inversión en activos riesgosos vendría dado por ese componente que estaba al medio, ¿no? Que aquí estaría sintetizado en ese componente beta. Esto lo podremos revisar con más detenimiento aquí. A ver, tomaremos esa porción solamente, ¿no? Dejando de lado este numerador en la razón de Sharpe, solamente nos concentraremos en esa parte que está ahí al centro. Si tenemos que en el numerador está la desviación estándar de n multiplicada por el coeficiente de correlación entre la acción n y el resto del portafolio, y todo eso está sobre la volatilidad del portafolio, entonces podríamos llegar a esta composición, ¿no? O sea, si solamente consideramos esa parte, eso que acabamos de marcar ahí, que está al medio, con el denominador de la razón de Sharpe, tendríamos esto que acabo de poner en un círculo. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos eso que está en el círculo? Podemos multiplicarlo por 1, ¿cierto? Sin modificar nada. ¿Y cómo sería esa multiplicación por 1? Podríamos multiplicar por la volatilidad del portafolio sobre la volatilidad del portafolio. Es decir, ahí no estaríamos alterando matemáticamente de ninguna manera lo que está aquí. Pero eso nos permitiría hacer ¿qué cosa? Que si este numerador lo multiplicamos además por la volatilidad del portafolio, eso sería igual a ¿qué? Por lo que hemos visto hasta acá, sería igual a la covarianza. La covarianza entre el activo N y el portafolio es igual a la multiplicación de esos tres. Aquí habría que multiplicar además por la volatilidad del portafolio. Y abajo simplemente estaría la varianza. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a multiplicar esa desviación por la desviación nuevamente, ¿no? Y tendríamos esta relación que es la que nos permite construir una aproximación a lo que viene a ser el riesgo sistémico. El riesgo en el que se refleja el comportamiento de esta acción respecto del resto de la cartera o respecto de el resto de los activos riesgosos. Aquí estamos usando todavía el nombre de P para la cartera, pero nosotros ya sabemos que trataría de ser la cartera tangente, y esa cartera tangente en el fondo no es más que la de un índice bursátil, porque trata de englobar en la mejor medida posible a todos los activos restantes, es decir, todo el resto de las acciones, cómo se conjuga o cómo se combina con esta acción N, ¿no? Con la acción que queremos o estamos analizando si incluir o no en nuestro portafolio. Entonces, esta beta de la acción N respecto al portafolio viene a ser conceptualmente como la covarianza entre el activo N y el portafolio,
dividido entre la varianza del portafolio. Y esa es la razón por la que, si nosotros reemplazáramos esto en la ecuación o en la inecuación anterior, como decimos aquí, la beta va a medir la sensibilidad de la inversión N a las fluctuaciones de la cartera. Con la beta lo que hemos conseguido es tener una métrica, un indicador que nos permita saber cuál es el desempeño que podemos esperar de la inversión N si se combina con el resto de las acciones o las fluctuaciones de la cartera. Entonces, reexpresando lo anterior, reexpresando esta inecuación que estaba aquí, tendremos esto que está acá, ¿no? Que como les decía, si es que lo han visto ya en alguna otra materia, viene a ser el modelo de evaluación de activos de capital, el KPM, que es lo que en su momento nos lo mencionaba Johnny, si mal no recuerdo, pero lo que estamos tratando de proponer aquí es que ya llevando esa tasa libre de riesgo, el rendimiento libre de riesgo al otro lado, entonces tendríamos que concluir que el rendimiento esperado de cualquier activo siempre tendría que ser mayor a eh, el riesgo adicional en el que incurrimos por invertir en él, ¿no? ¿Y cómo se mide esto? Bueno, se mide a partir de una tasa libre de riesgo que, como decíamos desde el principio, acuérdense de los kanjis en chino, eh, tendríamos un nivel en el que no hay peligro, pero por ende la oportunidad es muy baja, ¿no? Este sería el componente que nos representa el peligro ausente, la ausencia de peligro, ¿no? La tasa libre de riesgo es el rendimiento que yo puedo obtener, eh, pudiendo anticipar que no se va a dar un resultado diferente al que yo había previsto. Esa es la tasa libre de riesgo. Pero si es que yo quiero un mayor rendimiento, si es que yo quiero mayor oportunidad, entonces tengo que estar dispuesto a correr más peligro. Ese peligro estaría reflejado en el segundo componente, que es lo que otros llaman la prima o el premio por el riesgo adicional de invertir en un activo que va más allá del rendimiento eh, de la tasa libre de riesgo, que más bien caracteriza a los títulos soberanos, como habíamos dicho, pero vamos a desglosar eso mejor más adelante, ¿no? Entonces, este segundo componente vendría dado por esta beta que mide la fluctuación que tiene la acción respecto del resto de las acciones y está multiplicada por este rendimiento esperado de la cartera, en este caso P, pero que ya espero que conceptualmente hayamos podido inferir que si esa cartera la convertimos en la cartera tangente y la cartera tangente podría estar bien representada por los índices bursátiles, el S&P 500, el Russell 2000, el Dow Jones, el Nasdaq y demás, menos la tasa libre de riesgo, ese sería el rendimiento eh, que deberíamos poder esperar como inversionistas en este tipo de acciones, ¿no? Eh, Si esta inecuación se da, es decir, si el rendimiento es mayor a lo que está del lado izquierdo, entonces podríamos suponer que la razón de Sharpe va a aumentar, que la pendiente que teníamos ahí se va a hacer cada vez mayor y mayor y mayor y mayor, y que por ende estamos logrando que esa combinación de acciones que tenían, digamos, esa curva, se vaya desplazando cada vez más a la izquierda y cada vez más a la izquierda y cada vez más a la izquierda, logrando esas pendientes mayores. De nuevo, ¿cómo logramos verificar eso? Simplemente viendo que con cada nueva acción que tengamos para evaluar, se cumple esa condición, ¿no? El rendimiento es mayor a el componente de la derecha. Así que llegaríamos a esa conclusión, ¿no? Si el rendimiento de n es igual a, aquí ya decimos, ¿no? Es igual porque este es el rendimiento esperado, el rendimiento requerido de cualquier inversionista, entonces va a ser mínimamente este, y va a ser el criterio de aceptación o de rechazo de ciertas inversiones a futuro. Ahora bien, no sé si hasta acá alguna duda o alguna consulta, pero este es uno de los modelos eh, más utilizados en eh, las finanzas contemporáneas y tiene un montón de detractores, se publica mucho respecto del KPM, pero todavía, a pesar de que hay propuestas alternativas, eh, es como decíamos al principio de la materia, ¿no? Un principio de parsimonia.
Si necesariamente sofisticamos más el modelo sin que la capacidad predictiva aumente, es decir, sin que tengamos una potencia predictiva mayor, entonces no sirve de mucho, ¿no? Obviamente el modelo no es perfecto, no funciona en todos los casos, y a veces incluso se va alejando de lo que termina siendo el rendimiento real, pero el punto es que necesitamos una base, ¿no? Para abordar el siguiente tema que tiene que ver con costo de capital, pero esa sería la versión inicial que podríamos mencionar. Bueno, entonces, no sé si alguna consulta, duda, comentario, pero acá tendríamos ya nuestro Dice, indicador para representar. Adelante, adelante, José Andrés. el coeficiente de Sharp tiene otro nombre para buscar en otros libros, o si puede llevar el mismo nombre o diferentes. En general es razón de Sharp, José Andrés. Lo vas a encontrar así. Tal vez no como razón, porque, como decimos aquí, hay mucha influencia de lo gringo, pero es el Sharp Ratio. em, y así de repente lo encuentras más accesiblemente. Pero es la razón de Sharp y va a estar vinculado con otras métricas similares como la razón de Trainor eh, o, o el M también que se usan, pero son muy similares, es decir, tratan de reflejar lo mismo. Es más, en algún reporte que vamos a ver más adelante, en general a ver, aquí podemos buscar alguno, en las fichas de los, aquí está, una ficha, por ejemplo, de desempeño de un índice que en este caso sería el All Perú de MSCI, que son una compañía similar, digamos, al trabajo de Standard Poor's, que es un índice con las compañías más grandes de Perú. Pero aquí, si bien tienen el desempeño gráficamente y el desempeño anual, ¿no? En términos de rentabilidad, aquí está, en lo que hemos ido viendo, ¿no? El desempeño del índice en retorno está arriba, a un mes, a 3 meses, a un año, el año a la fecha, eh, y analizado ahí un poco lo que hemos hecho nosotros a 3 años, a 5 años, a 10 años. Esa sería la parte de rendimiento, pero abajo estaría la parte de riesgo, es decir, el riesgo del índice y la combinación con retornos. Y aquí parte de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? La desviación estándar anualizada, la manera de medir el riesgo de este índice, que además aquí lo están comparando, ¿no? Con el IMI de mercados emergentes y con este otro. Y aquí estaría la razón de Sharp, ¿no? Como Sharp Ratio la vas a encontrar porque justamente lo que tienen que garantizar de alguna forma los que diseñan y configuran estos índices es que esta razón de Sharp se esté maximizando, ¿no? Y aquí, bueno, la pérdida máxima que han tenido los tres índices que están ahí en comparación, ¿no? Pero lo que quieren aquí mostrar es que, por ejemplo, en comparación a los otros dos índices, el Sharp Ratio es menor, pero hay que ver que los otros eh, no están necesariamente en Perú, ¿no? Por ejemplo, aquí la razón de Sharp para la medida a través de los rendimientos a 3 años, a 5 años, a 10 años, la mayor es la del último índice, este ACWI, ¿no? Y bueno, esta es la manera en la que se pueden contrastar los diferentes índices para ver esa relación de riesgo-rendimiento. Así que como razón de Sharp o Sharp Ratio en inglés, de donde vamos a tener que ver bastante, pero esa es José Andrés. Eh, van a estar Gracias. también, no, más bien a ti, van a estar muy de cerca Trainer y también el coeficiente M, pero em, en el caso de Trainer, lo único que hacemos es reemplazar la línea del mercado de capitales por la línea del mercado de valores, así que es 3/4 de lo mismo. Y en M hay algunos pequeños ajustes, como les digo, pero en general sigue siendo el criterio, uno de los criterios más importantes. Bueno, no sé si habría alguna otra cosa, y si no, seguiremos por acá.
A ver, ¿a qué queríamos llegar con todo ese desarrollo, ¿no? Decíamos riesgo sistémico. Lo que estamos tratando aquí de reflejar es el riesgo sistémico. Necesitamos de entender de dónde viene la famosa beta, porque si no, se vuelve bien, bien simplón, ¿no? Esta formulita que está ahí em, parece bastante sencilla, ¿no? O sea, es cuestión de tener una tasa libre de riesgo, cuestión de tener una beta y cuestión de tener un rendimiento de algún índice bursátil reputado y listo, ya tengo el rendimiento de cualquier activo. Pero el punto es que obviamente la construcción conceptual hace que uno ya le vea las ventajas y desventajas de utilizar esto y por supuesto de considerar ya estos elementos como criterios importantes para hacer una elección de securities, por ejemplo, o sea, una elección de activos en los que ustedes podrían poner sus recursos. Cuando decíamos si es que esto es aplicable, digamos, en nuestro entorno, bueno, claro, de forma más limitada, pero les decía, ustedes podrían construir un portafolio personal y estar revisando estos aspectos en ya títulos más globales, ¿no? Como las de las compañías del norte. Esa es la razón por la que queremos abordar ya una conclusión de todo este tema. A ver, ¿qué pasa si seguimos diversificando un portafolio? Es decir, como les decía la última vez, en general lo que van a encontrar en un portafolio son de 15 a 20 títulos, ¿no? En su actividad, por ejemplo, ya tenían 10 títulos em, y la máxima, el máximo aprovechamiento que van a poder tener de la diversificación va a llegar hasta este nivel, hasta los 15 a 20 títulos, por lo que vamos a tratar de demostrar ahora. Supondremos una cartera que tiene ponderaciones iguales, ¿no? Es decir, todos los activos de los que está compuesto tienen un peso igual. Si digamos hay 100 acciones en el portafolio, cada uno tiene un 1% de peso, ¿no? Entonces, en ese caso, la varianza del portafolio va a venir dada por esta identidad. Esta identidad ya no nos interesa porque la van a desglosar en su siguiente materia, los que están en esta ruta. Va a tener importancia porque ahí ya van a poder hacer juegos de compensación con las varianzas y los índices, pero aquí vamos a simplemente asumir una volatilidad histórica de una empresa grande que digamos sea de 40%, ¿no? Y la correlación normal entre los rendimientos de empresas grandes va a ser de 0,28, es decir, la correlación entre todos los activos vamos a asumir que es de 0,28, en todos los casos, como lo que hemos hecho en nuestro segundo ejercicio cuando teníamos em, las moléculas, ¿se acuerdan de una farmacéutica? Y habían 20 proyectos de moléculas, entonces todos tenían la misma correlación entre ellos. Y ahí ya estábamos jugando, si recuerdan, cómo iba a influir el hecho de que estén más o menos correlacionados. Obviamente obteníamos un mayor VPN si estaban menos correlacionados. Pero aquí vendrían los límites a todo lo que acabamos de ver, ¿no? Esta obviamente es una gráfica ya eh, logarítmica. Y tenemos en el eje X el número de acciones. Y ahora el riesgo está en el otro eje, en el eje Y. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos ahí, podemos ir bajando el riesgo, pero si bien aquí está el número de 10 acciones, aquí de 100 acciones y de 1000 acciones, a partir de cierto punto, no importa cuántas acciones adicionemos a la cartera, no importa cuánto más nos diversifiquemos, ya no podemos reducir el nivel de riesgo. Es decir, es como que el riesgo solamente lo podemos reducir hasta ese nivel. De ahí, no importa cuánto más diversifiquemos nuestra cartera, em, ya el riesgo va a seguir siendo el mismo. Entonces, esos son los límites a los beneficios de la diversificación. Ahí está de otra forma. Ese riesgo total que está reflejado por la línea en celeste va a estar compuesto por dos tipos de riesgo. El riesgo diversificable o no sistémico, ese es el que podemos, entre comillas, eliminar si combinamos adecuadamente los activos que tengan una buena conjugación en términos de covarianza y además si es que logran maximizar nuestra razón de Sharpe. Y el otro componente va a ser el riesgo no diversificable o sistémico. Obviamente, a partir de cierto punto, como decíamos alguna vez,
no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, cierto, pero las canastas de huevos hay que ponerlas en algún lado, ¿no? O sea, las canastas de huevos van a estar en el depósito, van a estar en el almacén, van a estar en algún lugar. ¿Qué pasa si se quema el depósito? Ese es el punto que está tratando aquí el riesgo sistémico o no diversificable. Si bien no hemos puesto todos los huevos en la misma canasta y por ende cuando una de las canastas se ha roto, solamente ha afectado a esos huevos y al resto los ha dejado intactos, en algún lugar hay que poner las canastas. Y si ese lugar se ve afectado, entonces estamos fritos, ¿no? Entonces, esta es la em, parte final, diríamos, hay límites a los beneficios de la diversificación porque si hemos podido demostrar que una vez que la diversificación opera con una correlación menor a uno, hay límites sobre este fenómeno. El riesgo no sistémico es ese que se puede minimizar a través de una diversificación, pero el riesgo sistémico va a ser eh, ese que no podemos anticipar y sobre el que no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces ahí podríamos tener una recta que va desde el riesgo específico de la firma hasta el riesgo de mercado o un riesgo global, podríamos decir sistémico, en el que podemos ir caracterizando, ¿no? Algunas diferencias. En un extremo vamos a tener a los proyectos que pueden ir o no mejor, o como se estaban esperando. Ese sería un riesgo específico de la firma, ¿no? Si has decidido invertir en un producto que al final no ha terminado generando réditos, frutos, eso ya es culpa, digamos, de la compañía, de la gerencia, de una mala decisión, de que no se han hecho los estudios suficientes, investigaciones y demás. Pero no le afecta al resto de las compañías. En cambio, si resulta que los competidores han terminado siendo más fuertes de lo que esperabas, o si el sector entero es afectado por algún evento, ¿no? Digamos que em, el sector de la construcción se ve afectado porque hay un nuevo impuesto al clinker y ya el cemento se duplica en la bolsa de 50 kilos. Eso ya va a afectar a todo el sector, ¿cierto? Va a afectar no solamente a las constructoras, sino a las empresas que están relacionadas, ¿no? Las ferreterías, las que venden materiales de construcción, en fin. Ahora, ya en riesgos más elevados, el tipo de cambio, el riesgo país, van a afectar pues ya de manera generalizada a la mayoría de las empresas en alguna economía. Supónganse que están operando en Argentina, entonces en Argentina a todas las empresas les pega el hecho de que eh, la inflación esté tan galopante. Y el último nivel sería pues ese, ¿no? Donde surge algún hecho que no solamente le afecta a todas las compañías de un país, sino probablemente de una región o del mundo. ¿Cuál sería un muy buen ejemplo de este riesgo sistémico en los últimos años? No, por supuesto, la pandemia, ¿no? La pandemia es un evento que podríamos decir ha sido un riesgo sistémico porque nadie se la veía venir y en segundo lugar porque le ha pegado a toda la economía global, entre comillas, ¿no? Entonces, el problema es qué ocurre cuando hay este tipo de eventos. A ese riesgo sistémico no nos podemos anticipar a través de la diversificación, porque no importa cuán diversificado estés, de nuevo, ese evento le va a pegar a todas las empresas habidas y por haber, eh, en el mundo incluso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera reducen el riesgo las firmas? Bueno, pues dependiendo del nivel, en función a la línea que hemos puesto ahí, primero no invertir en un solo proyecto, ¿no? Sino invertir en varios. Luego de repente adquirir competidores o fusionarte con otros. Luego diversificar en varios sectores, no solamente en uno. Luego diversificar en distintos países, incluso, que es lo que se recomienda en los últimos años, a pesar de que esto obviamente ya es más eh, difícil de hacer en términos prácticos por las condiciones de posibilidad. Y finalmente agarrar y decir, no, no se puede afrontar eso, no se puede incidir en el riesgo sistémico, totalmente sistémico, ¿no? O sea, no puedo hacer nada contra la pandemia porque realmente es algo que nadie pudo anticipar. Ahora, los inversionistas igual mitigan, ¿no? Estas cosas, entonces dicen, no hay que poner las inversiones en solamente un sector, hay que poner en todos los sectores, digamos ahí de títulos domésticos. O luego se anima a diversificar globalmente, es decir, no solamente compres pues títulos en Bolivia, compra títulos en otros países, abrite una cuenta, un brokerage en
en otro mercado y lo vas a poder hacer. Y también diversificar en todo tipo de activos. En todo tipo de activos ya no estamos hablando solamente de activos financieros, estamos hablando de bienes raíces, estamos hablando de commodities, estamos hablando de otras posibilidades, ¿no? Pero el punto está en que al final, ya con los riesgos más globales, más generales, ya no se puede hacer mucho, ¿no? O sea, no se puede anticipar el hecho de que venga un evento como la pandemia y, claro, afecte a todos por igual, ¿no? No importa cuánto te hayas diversificado. Así que el riesgo de mercado es ese que acabamos de construir. Como dice ahí, si el riesgo no sistémico se puede eliminar a través de la diversificación, por ende, el único premio que deberíamos estar compensando a los inversionistas es el inherente al riesgo sistémico. No podemos darle un premio a los inversionistas por el riesgo diversificable, porque si están incurriendo en él es por gana y gusto propio, ¿no? Es decir, si, digamos, ustedes tienen a un inversionista, pues, están trabajando de asesores de inversión y viene alguien y les dice, sabes que he heredado $50,000 y quiero ponerlos todos en esta que es mi compañía favorita. ¿Ustedes qué le van a decir? Bueno, le dirán, mira, si quieres yo compro los títulos que me estás diciendo, pero te recomiendo que no lo hagas. Más bien te advierto que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque si pones toda tu plata en una sola compañía y esa compañía se va al diablo, es tu culpa, básicamente. Y si es tu culpa, bueno, nadie te va al final a responder por nada. Eh, por eso es que ese riesgo sistémico, o aquí ya le vamos a empezar a llamar riesgo de mercado, es este que va a estar reflejado a través de la beta y a través de el riesgo que tendría la cartera tangente, que de nuevo ya estaría representada por los índices bursátiles que habíamos mencionado, y con el que es posible hacer una contrastación, pues, entre cada compañía y el resto de las compañías que están ahí afuera. O sea, con todo esto lo que procuramos hacer ya en el costo capital es agarrar una empresa, analizar a qué se dedica, cómo es que hace dinero, cómo funciona su modelo de negocio y compararla con otros modelos de negocios similares o con el resto del mercado para poder saber cuán riesgosa es en relación o en comparación a el resto del mercado o del sistema, ¿no? Entonces, como dice aquí, nadie nunca nos va a recompensar por asumir riesgos innecesarios. Es más, el mercado te cobra por asumir riesgos innecesarios. Si has puesto todo el dinero en Bitcoin, te cobra el mercado, ¿no? Porque te dice, no, no deberías haber puesto toda la plata en Bitcoin, tenías que verlo diversificado. Entonces, solo el riesgo sistémico es relevante para determinar el rendimiento que se puede esperar de una acción. Por eso, el KPM se basa en esa premisa, ¿no? Ese KPM, como tiene una beta ahí al medio, esa beta lo que está tratando de reflejar es ese riesgo sistémico de la relación que tiene el rendimiento bueno, la relación riesgo-rendimiento del activo individualmente respecto del resto de el mercado, ¿no? A través de un índice bursátil. Entonces, así es como llegaríamos aquí a completar, diríamos, complementar la gráfica anterior, porque ya sabemos ahí que si bien teníamos una línea del mercado de eh, capitales, ¿no? Aquí están bonos, aquí hay acciones, aquí está el propio índice y sabemos que esto configura una curva. Bueno, ahí de repente si el S&P 500 está ahí, lo voy a hacer con un cuasar, algo por ahí, pero sabríamos que ahí lo que estamos buscando es una cartera tangente y esa cartera tangente va a posibilitar esa pendiente em, que está representada en la vida real por los índices bursátiles, ¿no? Como el S&P 500 que están procurando todo el tiempo reconfigurar o combinar las acciones y los títulos para ofrecer posiciones de riesgo rendimiento más atractivas. Así que, bueno, esa sería la conclusión de toda la parte que hemos visto de riesgo rendimiento. Ahora vamos a entrar a el costo de capital y vamos a procurar responder ya a estas preguntas, pero teniendo
como antesala toda la construcción digamos, el razonamiento, la lógica en la que se está basando este costo de capital. El costo de capital no va a ser más que el costo de oportunidad en el que están incurriendo los inversionistas para financiar a la compañía y sus proyectos en un momento dado. A veces se lo confunde con el costo contractual que tienen las empresas con los bancos o con los tenedores de títulos de las emisiones que han realizado, pero vamos a ver que ese concepto, si bien es convencionalmente aceptado en el entorno, se quedaría un poco corto cuando empezamos a considerar que es difícil que un banco le siga prestando a una empresa a la misma tasa de interés si es que el endeudamiento de esa compañía está elevado. Si una compañía tiene 100 millones de bolivianos en activos y ya tiene una deuda de 50 millones de bolivianos, entonces por más de que sus préstamos anteriores tengan una tasa de 9%, 10%, pues sería difícil que ante un nuevo préstamo de 10 millones le sigan cobrando lo mismo. ¿Por qué? Porque es un riesgo mayor en el que está incurriendo el financiador. Entonces, para este costo del patrimonio, lo que vamos a utilizar es el KPM que de alguna forma ya acabamos de desarrollar, solamente que ahora vamos a tratar de entender cómo se compone o de dónde proviene cada uno de los componentes que hemos visto. ¿Sí? Pero bueno, lo haremos el día miércoles, lo dejaremos acá. No sé si habría alguna duda, consulta, eh, y cualquier cosa de todos modos estoy atento al correo electrónico. Ali. Adelante, Alejandra. Buenas tardes, Rick. Una consulta, ya que hablábamos sobre apalancamiento, Sí, quizá es un poco tarde mi pregunta, pero alguna vez nos dijo que el apalancamiento a nivel gerencia es un cierto punto bueno para la disciplina de los gerentes y lo recordaba, pero sinceramente no lo entendía sí. de manera completa. No sé si me podría complementar esa afirmación. Esa afirmación polémica, con gusto. Y además la vamos a retomar en el próximo capítulo a este que se llama Estructura de Capital, pero lo dejo bien en pildorita. Lo que ocurre es que em, las compañías que no tienen deuda o que no están endeudadas, a veces eh, se vuelven muy laxas a nivel gerencial porque no tienen obligaciones con las cuales, eh, con las que tienen que cumplir a fin de mes, ¿no? Es como que lo llevo a una analogía de los bancos. A los bancos a veces les gusta más prestarles a los que viven en alquiler que a los que viven en casa propia, digamos, o claro, dejando de lado, ¿no? El colateral, la garantía, o a los que viven en anticrético, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dicen, los que viven en alquiler ya están acostumbrados a que mes a mes tienen que cumplir con una obligación. Entonces, por eso decimos que en el tema del endeudamiento, em, el contar con algún nivel de apalancamiento hace que los gerentes se sientan cada mes de alguna forma un poquito estresados para cumplir con sus obligaciones, para tener que pagar sus amortizaciones o sus intereses y hace que no se relajen tanto. O sea, puede ser que la compañía no necesite deuda en términos de financiar proyectos, puede ser que con su flujo de actividades de operación ya pueda hacer todas las inversiones de capital que necesite. Pero me refería en ese sentido a que muchas veces este beneficio no se lo aprovecha porque es una manera en la que el directorio o los dueños ejerce algún tipo de presión, si vale el término, sobre los gerentes, ¿no? Parece medio cruel incluso el asunto, pero a eso me estaba refiriendo. Ahora, esto, ojo, no funciona si el gobierno corporativo es débil, por ejemplo, porque como hemos visto, si es que hay ahí un conflicto de interés, por ejemplo, de nuevo, el padre es el presidente del directorio y el hijo es el vicepresidente ejecutivo, y el hijo se endeuda un montón y no cumple con sus obligaciones y se hace ver mal en el mercado. El papá, en vez de denunciarlo y de abrirle un proceso, lo va a tratar de, eh,
como digo, lo va a tratar de encubrir, ¿no? O sea, lo va a tapar pues, a su hijo para que no se vea que ha cometido errores. Y más bien va a hacer que las otras compañías, les daba el ejemplo ahí de Tata, que las otras compañías salven a la de su hermano. ¿No? Pero es por eso que decimos que uno de los beneficios del apalancamiento es la disciplina añadida, porque hace que los gerentes tengan que estar velando por las obligaciones que tienen que cumplir mes a mes. Muchas Ah, bueno, gracias. no, no te preocupes. De repente no les suena muy, muy coherente, ¿no? Pero esa es la razón por la que algunas compañías, a pesar de que son muy buenas generando flujo, deciden igual nomás, ¿no? Tener una emisión, aunque sea chiquita, para eh, que los gerentes estén de alguna manera eh, teniendo siempre alguna preocupación con la que cumplir. Bueno, nos quedaremos ahí. El día miércoles continuamos. Que estén muy bien. Cuídense mucho.